La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Nos da mucho gusto recibirla acá, en casa, en la cabina de Punto 105 y del Corre de la Mañana, Diana Verónica. En efecto, a nuestra invitada de esta mañana, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación a conversar con nosotros y la audiencia de Diana Verónica y Tony, a Sandra de Barraza, quien es actualmente columnista de la prensa gráfica. Sandra, buenos días, bienvenida. Bienvenida. Diana Verónica, Tony, un gusto estar aquí con ustedes. Veo cómo ha crecido el programa, cómo se ha ido posicionando, así que mi felicitación y reconocimiento por ese corre que nos ayudan a enfrentar matutinamente. Muchas gracias. Y bueno... Y aquí vamos, rumbo a los 5 años. 5 años. 5 años, rumbo a los 5 años, sí. De reconocimiento y felicitación. Muchas gracias. Más los de la otra... Colonia. La otra colonia, ¿verdad? Cuando estamos en la otra colonia. Bueno, esta ha sido semana de evaluaciones de 3 años de gobierno. El lunes estuvo con nosotros Federico Hernández, el martes fueron 3 años de análisis del deporte con Yamil Bukele. Ayer estuvo aquí el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, con el diputado William Soriano. Y ahora escuchamos otra visión de la realidad de estos 3 años con Sandra de Barraza. Es la intención, que la gente pues tenga distintos puntos de vista para interpretar lo que pasa en nuestro país. Y el discurso de anoche del presidente de la República se enfocó estrictamente en el tema de la seguridad pública. Tal vez la frase más contundente, que es transversal a todo el discurso, es: estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Por ahí empezamos. ¿Cuáles son sus impresiones, Sandra? Bueno, creo que esta semana me alegro que hemos tenido oportunidad de reflexionar. Para mí el mensaje del presidente del día de ayer refleja la gran habilidad que tiene para responder y manejar los sentimientos de la gente. Esa habilidad la demostró desde el periodo de la campaña. Sabe captar lo que la gente siente de inmediato y responde a eso. ¿Quién en El Salvador no está esperando tener un país libre de pandillas, tener un país con seguridad, tener un país en el que todos podamos caminar por la noche en áreas públicas, recrearnos en un parque sin ningún temor, tener una inversión en una empresa sin tener extorsiones? ¿Quién no aspira a eso? Entonces creo que haberse centrado en el discurso sobre el tema de seguridad refleja lo que la prensa gráfica demostró, lo que la UCA ha demostrado, lo que la UFG en su encuesta han demostrado, que la principal inquietud, el principal problema que los salvadoreños y salvadoreñas enfrentamos es el tema de seguridad. Fue hábil, creo que en su discurso, su lenguaje corporal dijo bastante, el contenido de su mensaje fue contundente y obviamente responde a lo que la gente quiere escuchar. Yo espero que la oportunidad, el hecho que ya casi está a punto de vencer a la pandilla con la guerra que le ha enfrentado, pues sea efectivo para bien de nuestro país. Sandra, el tema de la inseguridad en el país no es nuevo. Todas las encuestas, cada vez que se hacen encuestas en este país, a pesar de que siempre también la situación económica es difícil, siempre en las encuestas sale como el primer problema de la población, la inseguridad, el temor a la inseguridad en el país. A lo que me refiero es que es un problema que se ha mantenido en el tiempo y como tú dices, ayer el presidente se refirió el 90% de su discurso, creo yo, ¿verdad?, en el tema del combate a la inseguridad. Es una respuesta directa a el clamor de la población, que es lo que más le afecta. Y no me referiría solamente a la población, sino que a los temas colaterales que tienen que ver con la inseguridad, porque se dice, por ejemplo, que no viene la inversión extranjera,
por la inseguridad, que no hay más inversión local por la inseguridad, que no se dé el crecimiento económico necesario porque se gasta mucho en el combate a la inseguridad. Completamente de acuerdo, Diana Verónica. El problema de la inseguridad no es nuevo, lo venimos arrastrando varias décadas y lo venimos arrastrando porque no se ha encontrado, creo yo, la estrategia que debe tenerse para enfrentarlo. Voy a poner un ejemplo. Jóvenes que han estado viviendo de extorsiones mayores al salario mínimo, ¿qué incentivo tienen para ocuparse? Eso es lo que ha sucedido. Pues sí, Ganan más con de una nada me extorsión sirve trabajar, mejor le quito el pisto a la gente. Jóvenes que han tenido que abandonar el centro educativo por razones económicas. Más de 500,000 están fuera del sistema educativo, sin posibilidades de incorporarse laboralmente, buscan formas fáciles para poder sobrevivir. Eso se ha venido creando durante los últimos 30 años, 35 años, no es nuevo. Tampoco es nuevo la poca eficacia en la estrategia para enfrentar el tema de seguridad de una manera integral. Cuando digo integral es por cada chico que está sobreviviendo de extorsiones, tienes una familia que también lo protege sobreviviendo de extorsiones. Creo que el tema de seguridad no puede verse solo desde el punto de vista punitivo. El presidente ayer en la noche confirmó que ha duplicado y ha quintuplicado en algunos casos las fuerzas de seguridad, tanto de la Fuerza Armada como la PNC. Todos nos hemos asombrado de cómo la Fuerza Armada, aun cuando no tiene capacitación en el marco del respeto a la institucionalidad, a los derechos humanos, han asumido un rol importantísimo que teníamos años de no verlo. Hay que tener el tema punitivo, hay que tener el tema penal, sin embargo, creo que no es suficiente para tener una sociedad segura. ¿Qué entendería yo por una sociedad segura? Aquella en la que los distintos grupos poblacionales tienen oportunidades de insertarse a desarrollar sus capacidades y su potencial. Parto del tema educativo. Sin educación, ¿quién va a poder tener certeza de que voy a poder insertarme para poderme desarrollar? Sin salud, difícilmente voy a poder yo insertarme para aprovechar las oportunidades. Entonces, reconozco, Tony y Diana Verónica, que la gente en general percibe que la seguridad ha crecido, o a la inversa, que la inseguridad ha disminuido en mi colonia, en el espacio, en los buses en los últimos 2 meses y medio, 3 meses. Pero desde mi percepción no es producto de la estrategia del plan territorial, sino más bien consecuencia directa del estado de excepción. El gobierno ha tenido que tomar una medida extrema, que mucha gente no conoce las implicaciones que tiene. Todos sabemos y oímos del estado del régimen de excepción. No todos conocemos el alcance que eso tiene y las implicaciones. Sin embargo, nos sentimos mejor. ¿Qué refleja eso? Nuestra visión cultural de corto plazo, de satisfacer la necesidad inmediata, a veces sacrificando el futuro, y eso es cultura salvadoreña. Comamos hoy y vemos mañana a ver qué pasa. Entonces casi es aplicar lo mismo. Sintámonos seguros hoy, no importa qué hace el gobierno, para sobrevivir el día sin pensar qué va a pasar en los próximos 10 años. No tenemos una cultura de largo plazo, estamos pensando siempre en lo inmediato. Sandra, usted lo acaba de decir, lo que hay ahora es producto del régimen de excepción, que surge después de aquel fin de semana bastante fatídico del 26 de marzo, de 87 homicidios. Vaya, ahí hay una teoría a partir de una investigación periodística del Faro que habla del rompimiento de un pacto con las pandillas. Ayer decía el presidente que esto no se hubiese logrado con el fiscal que estaba antes,
si la Sala de lo Constitucional no se hubiese cambiado porque hubiesen dictaminado, sentenciado al régimen de excepción inconstitucional, sin equipado bien a la Fuerza Armada y a la PNC, sin el voto de los diputados de la bancada CIAN, es decir, una serie de factores que no habían antes, y podría decirse casi que, bueno, nos saltamos estas trancas para poder hacer esto y que estemos así. ¿Se justifica todo esto, el resultado de lo que tenemos ahora, con todos estos factores que se han pasado por encima, o que algunos dicen, bueno, se ha dilapidado la democracia en nuestro país, el Estado de Derecho, el balance de poderes, etcétera? Voy a empezar con lo que dijo el presidente, que estoy totalmente de acuerdo con él. Es una oportunidad única, así calificó la oportunidad que tiene, y es cierto, es única. En los últimos 30 y pico de años en El Salvador nunca habíamos tenido un control total de las instituciones de parte de la presidencia del órgano ejecutivo. Totalmente cierto que el presidente está en una coyuntura única en los últimos años. Tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, tiene simpatía y relación con la Fiscalía, tiene influencia en la Corte Suprema de Justicia. Entonces es cierto, no cualquier autoridad en nuestro país ha tenido la posibilidad, la probabilidad de tomar decisiones de una manera tan unilateral como la que tenemos ahora. No hay oposición en la Asamblea Legislativa, hay voluntad y disposición en la Fiscalía y todo el Ministerio Público. Entonces él tiene razón, está él en la mejor oportunidad para poder enfrentar, entre comillas, la guerra que ha planteado a las pandillas, porque obviamente las estrategias institucionales no funcionaron. Aquí ha funcionado llevarse a toda la cárcel, no sé cuántas cárceles vamos a tener porque están totalmente hacinadas, y yo no dudo que en los próximos meses vamos a seguir con la prórroga y la otra prórroga del régimen de excepción. De lo contrario, vamos a tener otra vez un repunte de inseguridad como el que hemos visto anteriormente. ¿Y el sostenimiento de esta estrategia en el largo plazo, Sandra? A mí me preocupa. Yo me alegro que todo el mundo reconozca que en su comunidad está más segura. Obviamente, muchos de nosotros, los tres que estamos aquí, no vivimos en comunidades calificadas de color rojo, porque ahora vivir en ciertas áreas, los chicos sin tener ningún antecedente, pues ya están con la connotación estigmatizados. Que pueden ser, si yo vivo aquí, si yo vivo allá, todo el mundo está con ese. Las cárceles tienen un límite. El Código Penal obliga al Estado a la reinserción de las personas. El Estado salvadoreño tendría que asumir la responsabilidad de la reinserción. En el caso nuestro, en el caso de las pandillas, ese tema lo asumió bastante las iglesias, pero también a los que estaban, entre comillas, en proceso de reinserción también se los llevaron. Entonces, ¿cuál va a ser la perspectiva que un joven tenga? Sostenibilidad de esto, no sé qué va a hacer el gobierno. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque no creo que todas las instituciones tengan la capacidad que tiene ahorita la Fuerza Armada y la PNC de meter a todo el mundo a la cárcel. Hay más trabajo que hacer. 15 días para que administren justicia, tienen abarrotado a todo el Ministerio Público, abarrotado, y obviamente las fotografías que nosotros podemos ver de madres y parientes afuera de las cárceles, en algún momento se van a revertir al gobierno. Ayer le preguntamos a William Soriano y a Cristian Guevara. ¿Hasta dónde es esto sostenible? Y ellos nos decían, bueno, si hay que aprobar otra prórroga del régimen de excepción, lo vamos a hacer las veces que sea necesario. Pero eventualmente esto deberá
deberá culminar o pasar a otra fase. Exacto, ajá. ¿Qué es lo que se desconoce? Y también las pandillas pues no son angelitos, y yo lo que me pregunto es, bueno, ¿cuál va a ser el vuelto de las pandillas? O sea, porque no creo que se queden sin reaccionar, no sé qué va a pasar. Hay dos situaciones que preocupan, Sandra. Reiteramos, qué bueno, ¿verdad? Que los delincuentes no estén en la calle, así debe ser, ese es el deber ser. Pero la sostenibilidad en el tiempo de esto, y qué va a pasar con toda esta gente detenida, porque pues unos, los que han cometido delitos, ¿verdad? Tendrán que seguir su proceso judicial. Habrá otros que permitirá la reinserción, y ya no escuché mayor cosa del programa Yo Cambio, por ejemplo, que era el programa que estaba en los centros penales porque tienen la obligación de reinsertar, lo que tú mencionabas. Entonces, no conocemos todavía esa estrategia. Estamos comiendo ansias y no sabemos qué viene después, Sandra. Pues falta información, Diana Verónica. Lo que uno percibe, yo no estoy al interior del gobierno para estar chequeando a ver qué es lo que tienen, pero lo que uno percibe como ciudadano es que la estrategia llega hasta ponerlos en la cárcel. Es decir, es reforzar la fiscalía, reforzar la procuraduría, para poder asegurar que todas las personas que se las hayan llevado arbitraria o no arbitrariamente puedan tener pronta justicia. Pues obviamente eso es una tarea de magnitud especial. Todos nos hemos concentrado en el tema de seguridad. Qué bueno, yo aplaudo la sensación que la gente tiene, se aplaude. Sin embargo, hay que advertir que eso no es suficiente para recuperar la seguridad en el país. La presidencia dijo que en un entorno más seguro va a haber inversión, claro que sí, pero es no solo la seguridad física, sino también la seguridad jurídica. La seguridad no tiene que ver nada más con los pandilleros, la seguridad tiene que ver también con las reglas de juego que se establecen. Y muchas veces la inversión extranjera, la inversión privada, tiene temor por el cambio de reglas de juego que pueden haber. Entonces, seguridad va más allá de solo pandillas. Y creo que el presidente ayer en su discurso no habló de temas que debería haber relevado en su gestión. Por ejemplo, yo reconozco mucho la expectativa que han tenido los padres de familia con la dotación de computadoras. Creo que eso es un asunto muy importante. El COVID-19 evidenció la gran brecha que hay, y esa brecha debe superarse, porque obviamente cuando la calidad de la educación es diferenciada, pues usted mantenga ese caldo de cultivo para que tengamos en el futuro adolescentes y jóvenes poco satisfechos. Mencionó muy poco el tema de salud, muy poco. Creo que hay avances en salud, aun cuando no son suficientes. La gente se queja del desabastecimiento que hay en algunos casos, se le reconoce el manejo de la pandemia, las llamadas, los bonos. Creo que el ministro de Salud se ha ganado el primer puesto en las encuestas que han habido por la visibilidad pública que ha tenido. Creo también que ha sido importante el tema de inversión en infraestructura. El Salvador, a pesar del cambio legal que hicieron al FODES, hay un mantenimiento de la red vial que deben enorgullecernos, realmente deben enorgullecernos. Es importante eso para la actividad económica. Que se lamenta muchísimo el centralismo que tiene el gobierno. Han dejado a los gobiernos municipales sin posibilidades de desarrollo, de integración, de inversión para el desarrollo local. La Dirección de Obras Municipales no sustituye al FODES, así que en eso hemos tenido un gran retroceso, igual que en cierto tema de institucionalidad vinculada. Yo me quisiera detener un poquito en este tema del desarrollo municipal, Sandra, porque siempre se ha hablado que a los alcaldes, que son la cabeza de los gobiernos municipales, hay que capacitarlos y hay que acompañarlos para que en realidad provoquen que su municipio crezca en todos los aspectos y por lo tanto se vuelva de alguna manera independiente.
Pero con esto que la justificación del FODES fue corrupción. Fue de que los fondos que llegaban desde el gobierno central a las alcaldías no eran utilizados para las obras municipales como debería de ser, por tantos casos de corrupción que se han conocido y que seguramente muchos más saldrán a la luz. O sea, una cosa justifica la otra, y qué tanto podrá ser en realidad la DOM para responder a las necesidades de los municipios. Y lo otro, y los alcaldes qué tanto podrán hacer con las estrategias necesarias, sabrán de las estrategias necesarias para tener mayor recolección de fondos que le permita hacer crecer su municipio. Bueno, aun cuando dijo el presidente ayer, ¿por qué los organismos internacionales tienen interés en El Salvador si es tan chiquito y somos tan irrelevantes? Dijo. Sí. Sí, es un país pequeño, siento ser con una extensión corta, con grandes desequilibrios, Diana Verónica. Cuando uno ve el mapa y los indicadores de desarrollo humano que existen, o los indicadores de pobreza multidimensional, se da cuenta que en ese pequeño territorio que dijo ayer el presidente hay grandes desequilibrios. El FODES tenía esa finalidad. Desde mi gusto yo hubiese cambiado la ley del FODES, pero no lo hubiese cerrado, porque para el desarrollo municipal el FODES era un instrumento importante. Hay alcaldías municipales que solo tienen las tienditas de consumo. ¿A quién le cobran? Hace diferencia San Salvador, Santa Tecla. Es decir, las 14 alcaldías municipales del área metropolitana son sustancialmente diferentes. Santa Ana, Sonsonate, San Miguel. Pero Carolina, ¿a quién le cobra el alcalde de Carolina? ¿Qué ventaja tiene el gobierno o la presidencia ante el cierre que hay? El número de alcaldías que controla ahora el Partido de Nuevas Ideas, 150 municipios sobre 260, casi es el 60%, casi es el 60%, pero hemos, desde mi perspectiva, retrocedido. ¿Por qué? ¿Quién es la autoridad del Estado más cercana al ciudadano? El alcalde. La alcaldesa. Yo los escucho, perdón que la interrumpa, escucho a los alcaldes incluso cuando los entrevistan, y como son de Nuevas Ideas me da la impresión que sí se las están viendo a palitos, pero no dicen nada porque pues sí, ¿verdad? Porque le van a hacer 2 o 3 obras que, ¿verdad? Sí, mejor me quedo callado porque mejor le sigo tocando la puerta ahí a la doma a ver qué logro cachar. Y los que sí pueden hablar, como esta alcaldesa de allá, ¿de dónde fue? Del partido Gana. Sí, en Aguachapán, ¿verdad? Sí, San Francisco, la frontera. Ajá. Ella sí lo dijo sin tapujos. Dijo, no, oiga, yo estoy mal. Hay otros que han dicho lo mismo, no sé qué alcalde, que dijo no podía hacer ninguna obra porque no tiene recursos. Ajá. Ahora, ¿cuál era la filosofía cuál es la filosofía del Código Municipal? Tener gobiernos locales. ¿Para qué? Para fortalecer la democracia. Simple y sencillamente, esa es la filosofía, fortalecer la democracia. 34 competencias de los gobiernos municipales, que deben coordinar con el gobierno central, así lo establece el código. Yo me alegro que en el caso del área metropolitana uno nota que el gobierno central apoya a alcaldes de su propio partido político. La noticia que dieron hace 2 días sobre la limpieza que van a hacer de talleres en el municipio de San Salvador, hay que aplaudirlo. Sí. Solito el alcalde, si ese alcalde fuese de otro partido político, yo les apuesto que no tendría tanto apoyo para poder limpiar calles y aceras, ¿verdad? Yo esperaría que en el área metropolitana, que son 14 municipios, 12 están administrados por el Partido Nuevas Ideas, demuestren que podemos limpiar. Santa Tecla ya empezó, y eso requiere buena coordinación con el gobierno central. Por esa razón el presidente tuvo razón anoche de decir, estamos con la única oportunidad de la historia. Ahí sí vale la frase que en todos los funcionarios se escucha, primera vez en la historia que se construye esto. Primera vez en la historia que él tiene el control total. Que existe el andamiaje, es lo que tú dices. Prácticamente tiene controlado
alcaldías municipales. Mira, de los 14 departamentos, las alcaldías de las cabeceras departamentales, 12 están en manos de Nuevas Ideas. Bueno, ojalá que hagamos diferencia, así como está haciendo una diferencia con el régimen de excepción con seguridad, hagamos diferencia en condiciones favorables para el desarrollo local, para atraer inversión, porque en la medida que no haya inversión, ¿a quién le ofrecen trabajo? A nosotros nos ha llamado la atención y todavía no tenemos una explicación clara de que los vendedores del centro de San Salvador, que han desocupado la Rubén Darío y algunas otras, simple y sencillamente de un día para otros, sin decir nada, agarraron sus cositas y ahí van para adentro del hula hula los que van para adentro. Sin protesta alguna. Si eso agarraba fuego antes, o sea, era, no sé, era... Santa Tecla pasó lo mismo. El Euromaidán allá en Ucrania, pues no sé, es decir... No, y a esto hay otra también pregunta. Siempre los vendedores de las calles han dicho que ellos venden lo del día, o sea, que si ese día no venden, no comen. Entonces, ¿cuántos días lleva ya que se liberó la calle Rubén Darío? Y estos vendedores pues no han estado vendiendo. ¿Qué pasó ahí? Entonces dice uno, bueno, mira, yo me imagino, en todo caso es bueno, pues, pero... yo me imagino que hay una buena coordinación en lo que están haciendo gobiernos municipales con el gobierno central. Si no tuvieran apoyo para limpiar eso, de veras incendiarían el centro de San Salvador, el centro de Santa Tecla, que ha sucedido con todos los gobiernos. Yo esperaría, Tony y Diana Verónica, ojalá que en esta coyuntura demuestren la capacidad que tienen de ordenar el territorio. Los alcaldes, independientemente de qué partido político, tienen atribuciones. Y esas atribuciones son más cercanas a la generación de ciudadanía. Y eso es fundamental. ¿Qué otra cosa ha llamado la atención? La DOM, directamente vinculada a la presidencia, una institución nueva. Creo que el gobierno del presidente Bukele ha hecho una reforma del Estado sin explicar mucho, ¿no? Borró todo lo que era vinculado con la municipalidad y centralizó. Críticas, sí. Cuando uno ve noticias de que levantan la calle para mejorarla y dejan ahí 1 mes, 2 meses sin poder... uno se sorprende. Ojalá que se mejoren. El país es chiquito. Ojalá que esa institución pueda responder a las expectativas del territorio, de los gobiernos municipales, de una manera transparente y equitativa y priorizada. En el caso del territorio, también llama la atención la apuesta estratégica que han hecho al litoral. Me alegra muchísimo. Sur City. Sí, a todo el litoral del Pacífico. El otro día he hablado con inversionistas que están en la parte oriente y están entusiasmados por la inversión. Es como la etapa 2 de Surf City. Me encanta. Hay que hacer inversiones, pero hay que asegurar que esas inversiones efectivamente se ejecutan en el tiempo programado. El Tunco todavía no tiene la planta de tratamiento de agua. Sí. ¿Cómo va a ser posible eso? Si pueden ser capaces de meter a 37,000 jóvenes inmediatamente presuntos criminales, ¿por qué no apuran a tener una planta de tratamiento ahí en el Tunco, en donde ha sido el punto central para promover el país en el tema del oleaje especial que tenemos? Creo que es una apuesta importante, creo que da esperanza. Hay que coordinar con los alcaldes municipales, ojalá, porque eso era parte de Fomilenio 2, ¿te recuerdas? Fomilenio 2. Eso iba a decir, es que la planta de tratamiento fue parte de Fomilenio 2, o sea, la iniciaron así. ¿Por qué no? Consiguieron recursos, hay préstamo y no se apura el planteamiento con eso. Hay que hacer esa pregunta, ¿verdad, Diana Verónica? A quien corresponda. El presidente manejó políticamente anoche una narrativa que ya la conocemos, en la que dice que los que se oponen a todo lo que está ocurriendo, pues entonces quieren ver derramamiento de sangre o están ansiosos de que falle, ¿verdad? Todo esto que se está impulsando.
pasa que uno se hace preguntas, pues, ¿verdad? O sea, como la que nos acabamos de hacer de cómo, o sea, qué bien lo que está pasando en el centro, pero cómo es que las cosas ocurren. Uno se hace preguntas y ¿qué puede decir al respecto, vaya, digamos, de esa narrativa o ese ataque hacia quienes objetan o piden transparencia, piden rendición de cuentas? O el respeto a la democracia, de utilizar las instituciones con los debidos procesos. Bueno, ¿qué puedo decir de eso? Creo que el gobierno se ha empeñado y lo ha logrado en minimizar la responsabilidad que tiene en el acceso a información que debe darle a la ciudadanía. ¿Cuánto nos costó la ley de acceso a información pública? 10 años más, 15 años creo yo. Y casi fue presión para un crédito internacional que dio el Banco Mundial. Costó muchísimo esa ley. Y en menos de 3 años se ha deshecho el Instituto de Acceso a Información Pública. En menos de 3 años. Ahora toda información pública es reservada. Entonces la pregunta que hace Tony, mire, ¿y cómo hicieron para ser tan efectivos en limpiar los espacios del área metropolitana que usualmente estaban utilizados? No sabemos. Ojalá pudiéramos saberlo porque son buenas lecciones, ¿verdad? Sí, pues sí, para replicarlo. Son lecciones positivas, porque anteriormente fue imposible hacerlo. Lecciones positivas, pero no tenemos acceso a información pública. Hubo negociación, hubo dinero de por medio, hubo traslado y esa gente está en otro lado. Hubo temor. Hubo miedo por el régimen de excepción que tenemos y si yo protesto me van a llevar directamente a jalado, como jalado. Es decir, puede ser que haya habido temor, porque puede ser que el régimen sea un régimen de temor ya con la gente. Sí, porque nos decía Oscar Picardo la semana pasada, justo acá, decía que el gobierno ha sido muy hábil en poner casos emblemáticos. Había intocables como Catalino Miranda, como, ¿quién más mencionó? Casos como representativos de que o nos alineamos todos o les va a pasar esto, ¿verdad? Y es un gobierno, decía, ejecutor. El presidente es un ejecutivo, o sea, no solamente habla de vamos a hacer esto, sino que ejecuta. Que el gobierno tiene todas las herramientas, en este gobierno, todas las herramientas burocráticas tradicionales. Los controles de transparencia y los debates políticos de contrapesos han desaparecido por el control total que posee el Ejecutivo. Se hace y se ejecuta y punto final. Y eso pues. Por eso digo, totalmente de acuerdo con el presidente de la República. Está en su única oportunidad de hacer cosas. Controla todo. Sin posibilidad de tener acceso a nosotros, personas investigadoras o académicos, o a tener acceso a información. Todo es reservado. En 3 años se acabó eso. Y creo que el tema de acceso a información pública, que es lo que asegura la transparencia y evita la corrupción, en eso hemos retrocedido. Bastante hemos retrocedido. Costó muchísimo eso. Por eso digo, la gente en general ve el presente, el hoy. Qué bueno que puedo subir al bus y no se lleva mi teléfono. Qué bueno, lo aplaudo. La sensación que tiene la gente está bien, se respeta. El costo a futuro es lo que no se visualiza. ¿Cuánto nos va a costar social, política e institucionalmente esta situación de inmediato resolución de problemas y aspiraciones que tenemos? O sea, ojalá y sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? Ojalá que sea sostenible, te voy a decir, porque en la democracia que requiere discusión, acuerdo, ¿cómo han crecido los países? Poniéndose de acuerdo en prioridades, en una ruta a seguir. ¿En qué queremos? Sandra, tú mencionaste que te has reunido con inversionistas. Ayer el presidente hablaba de 2,000 y pico de millones de dólares en próximas inversiones extranjeras, ¿verdad? Y es pocas las personas que no tienen que ver con el gobierno que se refieren a que se reúnen con inversionistas. ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las probabilidades? Ya lo decías tú que era en la zona de la costa oriental del país. Y yo sé que tú estás muy involucrada en los temas sociales, porque cuando dicen viene nueva inversión, es muy bueno.
Ahora, el problema es que esa inversión en realidad derrame beneficio alrededor, ¿verdad? Porque si no, pues sí, es una colonización, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es la apuesta y cuál es la visión? Bueno, la información que hemos tenido es que ha habido bastante inversión privada, nacional. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! En inversión extranjera estamos a la cola en Centroamérica. Creo que los mensajes que da la presidencia sobre inversiones públicas estimulan la inversión privada local. De veras, uno va a la costa y se da cuenta del esfuerzo que han hecho salvadoreños de distinto tamaño por invertir. Hay de todo tamaño de inversión. La apuesta es la costa. Yo me alegro muchísimo de eso, pero no es suficiente. No es suficiente para que desestimulemos la emigración. No es suficiente para que aprovechemos nuestro talento humano. Te digo, aprovechar nuestro talento humano. Aun cuando muchos están fuera del sistema educativo, hay talento humano acá. ¿Qué requiere la inversión? Reglas claras. Saber para dónde puedo predecir. Predictibilidad. No tenemos predictibilidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El principal fracaso, dice la prensa gráfica en la encuesta que hizo, es el Bitcoin. Fue llamarada de tusa, ¿verdad? Pero todo el mundo está receloso. Y lo dicen las encuestas también, ¿verdad? Y lo dice la encuesta. Es decir, no se está inventando, es la sensación que la gente tiene. Así como tengo la sensación de que hay menos inseguridad, tengo la sensación que esa no fue una apuesta clara de ganar, de sostenibilidad. Entonces, el perfil de inversionistas, bueno, qué bueno que vamos a tener una sociedad de criptomonedas, una gran ciudad allá en Conchagua, qué bueno. Sí se desarrolla el proyecto, es un proyecto. Hay un proyecto, igual que el tren, es igual que el aeropuerto. ¿Desde cuándo estamos hablando de eso? Del aeropuerto en Oriente. Ojalá que se haga. Tienen exactamente 24 meses para hacerlo realidad. Ojalá o más, porque ayer el comité de aplausos pedía reelección. Sí. El comité de aplausos pide reelección. Y la sala de lo constitucional ya la posibilidad de que haya reelección. Y el Tribunal Supremo Electoral también ya dijo. Y todo apunta, pues. Entonces, todo apunta. O sea, ¿a qué vamos a tener? Posiblemente 10 años. Entonces, una nueva oportunidad. ¿Cómo es? Una oportunidad única, sostenible todavía. Pues, si vivimos en el régimen de excepción, no sé hasta cuándo vamos a llegar. Pero si dijo ayer el diputado responsable del Partido Nuevas Ideas que lo van a prorrogar lo que sea necesario, habrá que revisar el marco de la Constitución que tenemos. Ok, Sandra, ¿nos quedan qué? 9 minutos. Hay un par de comentarios, ¿verdad?, que me parecen pertinentes, de que como siempre tratamos de hacer un resumen resumido. Una cabuda de las inquietudes. Investigaciones periodísticas, ¿verdad?, han hablado de que el repunte de homicidios que tuvimos recientemente se debe a que había un acuerdo, ¿verdad?, entre el gobierno y los grupos irregulares. Exacto. Ayer conversábamos sobre eso incluso con los diputados y obviamente no dan credibilidad pues a estas investigaciones. Pero dijo Cristian Guevara que si algún funcionario ha estado en algo que no es correcto, pues que ellos mismos habían aprobado la no prescriptibilidad de los delitos de corrupción y todo esto, y que entonces que se investigue, que si tiene culpa que lo metan preso. Bueno, en estos 3 años también hemos visto el gran retroceso y el acoso que tiene la prensa, ¿no? Ese ha sido un costo muy elevado. Ellos decían, que no hay ningún periodista preso, pero hay unos que han salido del país, no sé, porque aquí nadie los persigue. Bueno, han salido todos hemos observado la actitud que tiene el gobierno y sus aliados, muchos anónimos en redes sociales, para callar cualquier opinión que no se acorde al planteamiento público que tiene el gobierno. Creo que el costo en medios de comunicación que hemos tenido entre esos 3 años es elevado. Hay que fortalecer a los medios de comunicación.
hay que generar y asegurar que todos los ciudadanos tenemos el derecho a opinar y disentir con nuestras autoridades. Ojalá recuperemos el diálogo y el debate. Se perdió el diálogo y el debate. Por eso digo que bueno que él tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Nadie tiene que debatir ahí. Casi sigue siendo propaganda electoral lo que se escucha los días martes en la Asamblea Legislativa. Sí, o sea, las estrategias que vienen desde la Presidencia de la República tienen eco en la Asamblea Legislativa y tiene la oportunidad única entonces de que no tiene ningún obstáculo para echarlas a andar. No hay obstáculo. Haciendo un resumen aquí también de las preguntas, Sandra, estamos en un momento de la sociedad en donde si señalamos deficiencias o si señalamos cosas que se están haciendo bien, o sea, hay crítica. Aquí ya no se queda bien con nadie. O sea, es increíble que... Lo que quieren es que todo el mundo esté callado. No, pero es que también ahora, si, por ejemplo, muchos dicen, pero ¿y por qué está hablando de que hay cosas que están bien? O sea, porque se están viendo que están bien, ¿verdad? Pero ya cuando uno señala que hay situaciones que están bien, entonces vienen la oposición o los opositores, ¿verdad? Y dicen, no, entonces ya se hizo del otro lado. O sea, tenemos que entender que vivimos en una sociedad en donde no todo es blanco ni todo es negro. Y que si hay cosas que se están haciendo bien, ¡qué bueno! O sea, no todos son del Barça ni del Real Madrid, pues hay quienes le van al Atlético. Que nuestro sistema es representativo, democrático y republicano. Pues sí. Y que no tiene nada. En una democracia debe haber debate, disensos, acuerdos. Nos falta cultura política aquí. Y es reflejo de la falta de educación que tenemos. Y reconocer que otro está haciendo las cosas bien no tiene por qué ser malo. Para nada. Uno tiene nivel educativo para reconocer, y espero que las alcaldías municipales de Nuevas Ideas en el área metropolitana de veras hagan de las ciudades ejemplo en América por primera vez en la historia, como dice el gobierno. Sandra, ayer otra cosa que quiero preguntarle y que me parece interesante del discurso de ayer, y fue bastante contundente. El presidente dijo, miren, comunidad internacional, Uy, sí. Entiendan que aquí vamos a tomar nuestras propias decisiones y son bienvenidos, ¿verdad? Pero nosotros aquí, somos nosotros, ¿verdad? Ya dejen de estar metiendo mano. No sé, o sea, no deja de tener alguna razón cuando históricamente ha habido, digamos, mucha injerencia internacional, principalmente de los Estados Unidos. ¿Es así? ¿Hay que verlo como algo positivo o negativo, esta independencia o destetarse de la injerencia extranjera, si es que la ha habido? Mi opinión es que los organismos internacionales siempre han tenido interés en El Salvador. Somos un país atractivo. La gente aquí es especial. Antes de la guerra, durante la paz, durante la reconstrucción, actualmente somos un país atractivo. ¿Por qué seremos atractivos? ¿Por nuestra ubicación geográfica? ¿Por nuestra cultura? ¿Por nuestro método de trabajo? Yo no sé cuáles son los atractivos, pero yo asistencia internacional, cooperación internacional siempre he visto aquí en el país. Siempre hemos sido atractivos. Y voy a decir una cosa. Los cooperantes tienen su propia agenda. Es el país el que decide si se identifica o no se identifica con esa agenda. Es el dinero de sus contribuyentes. Es el dinero de sus contribuyentes. Entonces, sí, mi sensación es que la presidencia es bastante agresiva con la cooperación internacional. Los países han sido aliados en mucho. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, es el principal país receptor de nuestros migrantes. Lo que pasa allá nos afecta y lo que pasa aquí afecta allá. Hay interrelación, estamos globalizados. Yo me alegro que seamos atractivos, un país chiquito atractivo al mundo.
Ojalá que entendamos que el mundo tiene muchas oportunidades y que necesitamos aliados para hacerlo. El Salvador no puede trabajar solo. Necesita al vecino del norte, al vecino del sur, para poder hacer un planteamiento. No es tan fácil. Es fácil decirlo. Soberano significa no se meta conmigo. Venga a ayudarme. Yo nunca he visto que haya imposición de otros países. Al contrario, los países apoyan lo que los gobiernos tratan de gestionar ante el cooperante. Eso es lo que yo he visto. No he visto, he visto posibilidades de decir, no, esa cooperación no me interesa. Yo nunca he creído que nosotros estemos siendo afectados por los cooperantes. He visto cooperación de Italia, de Estados Unidos, de España, que es importante, de Luxemburgo, que es importante también. Y por tener esa cooperación a nivel local no significa que esté perdiendo soberanía. Esa es mi apreciación. Entonces hay cosas que no las podemos entender porque no se saben entonces, Sandra. Porque tú dices algo muy claro, o sea, este país siempre ha tenido cooperación. Toda la vida. Bueno, y de hecho andamos buscando cooperación. O sea, ese discurso lo escuchamos de todos los funcionarios. Ahí están las alcaldías incluso que están diciendo, ante la falta del FODES estamos gestionando hermanamientos con otros gobiernos municipales de otros países, lo cual no es nada nuevo. Aquí lo han hecho todas las alcaldías. Y para conseguir central. Exacto, para conseguir fondos. Entonces eso no es nada nuevo. Entonces ¿a dónde va dirigido ese discurso de no se metan con nuestras decisiones? No somos patio trasero ni delantero, dijo. Ajá. Sí, lo he repetido. Eso me parece bastante ofensivo, te voy a decir. Bastante ofensivo para la cooperación internacional. A mi gusto. Pero lo ha dicho varias veces y muchos de sus aliados, de su gente que colabora con él, ya se lo cree. A mi gusto, no trataría así a cooperantes que han aportado recursos de sus contribuyentes a nuestro desarrollo. Tenemos agua, tenemos educación, tenemos un montón de proyectos financiados por la cooperación internacional. Sí, o sea, por eso decía yo, hace falta información. Nuevamente, hace falta información. Hace falta información. Comenzábamos esta charla, bueno, incluso antes de ir al aire le decíamos, al menos yo se lo he dicho aquí a mis compañeros, yo espero de verdad que si hay un combate a la maldad, a los ladrones, a los asesinos, a lo que pueden representar las pandillas, vaya. A los sinvergüenzas de todo tipo. A la maldad. A la maldad. Uh-huh. Y que si hay una batalla contra eso y estamos a punto de ganarla como país, yo espero de verdad que se logre eso. A mí lo que me preocupa es lo que viene de cómo van a sostenerlo. Y nos falta esa información. Creo que nadie quisiera que no tengamos esta sensación de seguridad. Pero me preocupa el futuro, me preocupa cómo eso va a ser sostenible, Sandra. Comparto contigo la preocupación. Sostenibilidad. Y para hacer sostenible un país se requiere no dividir, unir, tener acuerdos. La gente quiere reelección, sí, qué bueno que quieran reelección, pero vivimos en un sistema democrático y puede ser que parte de la población no quiera la reelección. Respetemos la ley, que ese es un llamado que hay que hacer. Hemos irrespetado la LACAP, hemos irrespetado la Constitución, hemos irrespetado una serie de marcos regulatorios para hacerlos a la medida del momento, y eso no sé si va a ser sostenible en el tiempo. Hay que ocuparse de eso. Muy bien. Okay. Gracias, Sandra. Gracias. Si ustedes quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.